Un teniente de 19 años contra 47 monstruos de acero de la Wehrmacht. 4 tanques y una orden. Resistir hasta la muerte en campo abierto. ¿Atrincherarse? No. Sorov decide lo contrario, y esa decisión casi lo envía a un consejo de guerra. Dentro de las máquinas es un infierno. El calor derrite la piel. Los ventiladores mueven monóxido de carbono. Los cargadores pierden el conocimiento por el golpe de calor, y el olor a goma quemada y carne humana se vuelve insoportable. Los artilleros alemanes pierden la razón gritando sobre fantasmas danzantes. ¿Cómo obligó a retroceder a toda una armada? ¿Qué esconde esta danza, donde un error de un segundo equivale a una muerte instantánea? Los detalles más aterradores, el final escandaloso y la verdad oculta durante décadas se revelan solo al final. Miren hasta el final y entenderán por qué, incluso hoy en día, en West Point dibujan precisamente este esquema. La tierra no solo temblaba, zumbaba en una frecuencia baja que hacía vibrar el diafragma y doler los dientes. Era la física de una masa inminente. Miles de toneladas de acero Krupp, multiplicadas por la tracción diésel, molían la estepa seca como la pólvora cerca de Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, el aire sobre el Soviet Kotlub se volvió denso como gelatina. En él flotaba polvo, olor a diésel quemado y el sabor metálico de lo inevitable. El teniente de 19 años Alexander Sorov miraba por el visor de la torreta del comandante. El vidrio estaba turbio por el hollín. Lo limpió con la manga de su uniforme manchado de aceite, dejando un rastro sucio. Enfrente, en el horizonte, se alzaba una pared gris. No era humo. Era el escape de la armada de tanques del 14º Cuerpo de la Wehrmacht. La inteligencia reportó cifras secas que sonaban como una sentencia de tribunal de campo. 47 banderines. 47 máquinas alemanas contra sus 4 T-34. Las matemáticas de la guerra ese día jugaban en su contra. La ecuación era simple y mortal. La proporción de fuerzas era casi de 12-1. Según todas las normativas tácticas y manuales del reglamento, esto significaba una cosa: la destrucción total de los defensores en 6 u 8 minutos de contacto directo de fuego. Ese era exactamente el tiempo que necesitaban los artilleros alemanes para afinar la puntería sobre blancos inmóviles con su óptica Zeiss. Sorov bajó al interior de la torreta. Aquí, en el espacio cerrado, la temperatura ya superaba los 40 grados. La ventilación no daba abasto. El motor V2 en ralentí empujaba calor a través del mamparo, convirtiendo el compartimiento de combate en una sauna finlandesa, solo que en lugar de vapor había monóxido de carbono. El teniente miró a su tripulación. El cargador, un hombre corpulento de manos velludas, estaba sentado mirando fijamente la recámara del cañón. Por su rostro corrían arroyos de sudor que se mezclaban con la suciedad, convirtiendo su cara en una máscara negra. Estos hombres eran mayores que él. El conductor Gromov probablemente tenía hijos en casa de la misma edad que el propio Sorov. «Teniente». La voz de Gromov sonó sorda en los auriculares, con interferencias de estática. «La tierra se mueve. Son muchos». «Lo veo», lanzó Sorov brevemente. Su voz era seca, carente de entonación. Las emociones ahora eran un lastre innecesario, solo cálculo. La orden del Estado Mayor era inequívoca: bloquear el camino, resistir hasta la muerte. En terminología militar, resistir hasta la muerte generalmente implicaba atrincherarse, crear caponeras y convertir el tanque en un punto de fuego permanente. Pero Sorov tenía mente de ingeniero, no solo de soldado. Entendía la mecánica de la penetración de blindaje. Si enterraban los tanques, se convertirían en blancos fijos. Un tanque inmóvil para un Panzer IV alemán de cañón largo es simplemente un objetivo de práctica en un polígono. Un proyectil de calibre 75 milímetros perforaría el blindaje frontal del T-34 si éste se quedaba parado esperando. Sorov cerró los ojos un segundo, visualizando el mapa del terreno. Estepa, plana como una tabla de planchar, sin barrancos, ni bosques, ni pliegues en el terreno donde esconder una máquina de 30 toneladas. No había refugio. Era un tablero de ajedrez donde las piezas blancas ya estaban colocadas, y las negras, su pelotón, se encontraban en una situación de tablas incluso antes del primer movimiento.
El reglamento exigía suicidio, la lógica exigía acción. En los auriculares había estática. El éter callaba, pero era un silencio pesado. La meticulosidad alemana, su famoso Ordnung, implicaba moverse según el horario. No iban al ataque, iban a un desfile. Sabían que aquí no había nadie más que un puñado de hombres condenados a muerte. Sorov sentía cómo se comprimía el tiempo. Cada segundo que la columna enemiga se acercaba les quitaba opciones de salvación. «Revisar la recámara», ordenó, comprobando la comunicación. «Perforantes en el estante más a mano, explosivos al fondo». Entendía que hoy no necesitarían los proyectiles de fragmentación. No habría infantería que contener ni razón para hacerlo. Sería un duelo de blindaje y energía cinética, solo acero contra acero. El teniente salió por la escotilla para tragar aire caliente y polvoriento. El silencio antes de la batalla presionaba los tímpanos más fuerte que el estruendo de la artillería. Vio cómo los comandantes de las máquinas vecinas se asomaban por las escotillas. En sus posturas se leía la fatalidad. Esperaban la orden de cavar, esperaban la orden de morir. En su entendimiento, la guerra era un simple intercambio. Sus vidas a cambio de retrasar la ofensiva alemana media hora. Ese era el precio del tiempo de la infantería. Pero los tanquistas conocían el valor de sus máquinas. Un tanque es un mecanismo complejo, es un recurso que no se puede quemar mediocremente. El viento empujaba plantas rodadoras por la estepa. La hierba seca susurraba contra las orugas. Ese sonido irritaba. Sorov se miró las manos. No temblaban. No había miedo como tal. Había una conciencia fría y pegajosa de que en 10 minutos su cuerpo podría convertirse en un trozo de materia orgánica carbonizada mezclada con metal fundido. No es filosofía, es termodinámica. La temperatura de combustión de un proyectil de termita es de miles de grados. Las posibilidades de sobrevivir en una caja de acero ante la detonación de la munición son 0,0. Bajó de nuevo, hacia las palancas y las miras. El olor a grasa, sudor y metal caliente le golpeó la nariz. Olor a casa, olor a guerra. «¡Escuchen la orden!», dijo el micrófono de garganta, cambiando la radio a la frecuencia general del pelotón. «Nada de trincheras. No apaguen los motores. Mantengan las revoluciones en calentamiento». En el aire se hizo una pausa. Pesaba más que el rugido de los motores alemanes. Violación del reglamento. Tribunal. Fusilamiento. Pero el fusilamiento vendría después, si sobrevivían. Y los proyectiles alemanes llegarían ahora. «Camarada teniente». La voz del comandante de la segunda máquina, el suboficial Petrov, tembló. «Tenemos instrucciones. Estaremos como en la palma de la mano. Olviden las instrucciones». La voz de Sorov se volvió dura como el chasquido de un cerrojo. «Las instrucciones las escribieron los que ahora están en la retaguardia. Y aquí estoy yo. Y yo digo, pararse significa morir. No seremos blancos». Imaginó el esquema de la batalla. Vectores de movimiento, balística. Los tanques alemanes son pesados. Sus torretas giran lento. Su sistema hidráulico es preciso, pero inercial. El T-34 es más ligero. La dinámica de aceleración del diésel V2 es superior a la de los Maybach de gasolina. Esa era su única ventaja. Velocidad y maniobra contra blindaje y número. Bisturí contra mazo. El estruendo aumentaba. Ahora ya se podían distinguir sonidos individuales, el rechinar de las orugas, el rugido de los motores al acelerar. La tierra transmitía la vibración al cuerpo del tanque, y Sorov la sentía en las suelas de sus botas. Era el paso de un gigante seguro de su impunidad. 47 cañones ya miraban en su dirección, aunque aún no los veían. El teniente comprobó el mecanismo de giro de la torreta. El volante giraba duro pero suave. El sector de tiro estaba limpio. Miró el reloj. Las agujas contaban inexorablemente los segundos hasta el contacto. 11 horas y 25 minutos. El sol estaba en el cenit, inundando la estepa con una luz despiadada, sin dejar ni una sola oportunidad de camuflarse con sombras. La óptica del enemigo funcionaría perfectamente, sin reflejos, sin distorsiones. «Atención, tripulaciones». Sorov hablaba claro, marcando cada palabra para atravesar el creciente ruido exterior y el miedo interno de los hombres. «No trabajaremos según el reglamento. Trabajaremos con inteligencia. Escuchen solo mis órdenes. Olviden la táctica de infantería.
Somos caballería, somos velocidad. Sabía que ahora mismo en las cabezas de sus subordinados ocurría un quiebre. Estaban acostumbrados a la guerra lineal. Disparo, cobertura, disparo. Él les proponía el caos. Pero solo en ese caos, en esa ecuación loca con 47 variables, tenían una oportunidad fantasmal, matemáticamente insignificante, pero oportunidad al fin, de no solo morir como héroes, sino de cumplir la misión, sobrevivir y vencer. El estruendo se volvió tangible. Parecía que el aire alrededor de los tanques se espesaba hasta convertirse en gelatina. La primera tormenta de polvo en el horizonte comenzó a tomar forma. Las siluetas cuadradas y angulosas de los 3 y 4 alemanes emergían de la bruma del calor. Avanzaban en un frente amplio, ocupando todo el espacio, aplastando la psique con su sola apariencia. No era solo maquinaria, era una ideología encarnada en metal, avanzando para aplastar 4 máquinas soviéticas. Zorov inhaló profundamente el aire viciado del tanque. Faltaba oxígeno. La sangre latía en sus sienes, pero la mente permanecía fría como el hielo. El módulo analítico en su cabeza calculaba la distancia. 2000 metros, 1500, 1000. «Prepárense», ordenó. «Ahora empieza la física». La oscuridad no trajo frescura. La noche sobre la estepa colgaba como una manta densa y asfixiante. El termómetro, incluso después de la puesta del sol, marcaba más de 30 grados Celsius. El blindaje de los tanques, calcinado durante el día, se enfriaba lentamente, emitiendo chasquidos característicos. El metal se contraía, devolviendo los julios acumulados a la atmósfera. Estos sonidos, similares al tic-tac de un mecanismo de reloj gigante, eran lo único que rompía el silencio en la posición del pelotón. El teniente Zorov estaba sentado en la parte trasera de su T-34, con la espalda apoyada en la torreta tibia. Era imposible dormir. El organismo, agotado por la marcha diurna y la tensión nerviosa, exigía descanso, pero el cerebro seguía trabajando a máximas revoluciones, repasando los escenarios de la mañana siguiente. Entendía. Si recibían el amanecer según el reglamento, en defensa estática, para el mediodía dejarían de existir. No era cobardía, sino el cálculo frío de un ingeniero. Un tanque inmóvil en la estepa abierta contra 47 cañones es una ecuación cuya solución siempre es igual a 0. A lo lejos, tras el horizonte, el cielo se iluminaba periódicamente con pálidos destellos de relámpagos lejanos. Allá, al oeste, ya estaba la guerra, triturando divisiones. Aquí, en el sector del Sobiós, por ahora estaba tranquilo, pero era el silencio antes de la ejecución. Zorov sacó una libreta gastada y un lápiz. El grafito se desmoronaba, dejando en el papel trazos grasos e irregulares. Intentaba dibujar un esquema de defensa, pero cada vez le salía un esquema de una fosa común. Disposición lineal, muerte. En escalón, muerte. Emboscada. No hay dónde esconderse. Sus pensamientos de repente se deslizaron hacia el pasado, a la infancia de antes de la guerra en Nueva Usman. La memoria, protegiéndose del horror de la realidad, sacó un episodio que parecía completamente inútil. Recordó cómo de niño observaba un hormiguero que alguien había revuelto con un palo. Miles de insectos corrían caóticamente por el montículo de arena. Intentaba atrapar una hormiga concreta, pero ésta cambiaba constantemente de trayectoria. Un tirón brusco a la izquierda, parada de una fracción de segundo, tirón a la derecha, zigzag. Acertar con el dedo en ese punto biológico era imposible. El ojo no alcanzaba a fijar el cambio del vector de movimiento y la mano se retrasaba en la reacción. Zorov se quedó inmóvil. El lápiz se congeló sobre el papel. El principio de supervivencia de la hormiga es el caos y el movimiento continuo. ¿Por qué el tanque debería ser diferente? Un tanque son 30 toneladas de inercia, pero también son 500 caballos de fuerza de furia diésel. Y si obligaban a esa masa a moverse no linealmente, no predeciblemente, sino en un ciclo cerrado, con cambio constante de acimut y velocidad. Empezó a dibujar. Círculo, elipse, 8. Carrusel de tanques. El término nació en su cabeza instantáneamente, por sí solo. La esencia de la idea era simple hasta la genialidad y aterradora por el riesgo de ejecución. Los tanques no debían pararse.
Debían circular continuamente frente al frente enemigo, exponiendo su proyección frontal en ángulos agudos, haciendo máxima la probabilidad de rebote y mínima la probabilidad de impacto preciso. Alexander empezó a calcular. Sabía de memoria las características táctico-técnicas de los 4 alemanes. La velocidad de rotación de la torreta del Panzer era mecánica, lenta. Para girar el cañón hacia un objetivo que se desplaza rápido en curso transversal a una distancia de 500 metros, el artillero alemán necesita girar el volante a una velocidad frenética. Más el tiempo de anticipación. El proyectil no vuela instantáneamente. Mientras el obús recorre medio kilómetro, el T-34, yendo a 50 km por hora, se desplazará decenas de metros. Si el tanque cambia constantemente el vector, el artillero alemán simplemente se volverá loco. Su aparato vestibular y la mecánica de la mira no podrán sincronizarse con el objetivo. Era un duelo de velocidades angulares. La velocidad de giro de la torreta alemana contra la velocidad lineal del tanque soviético. Si Sorov lograba acelerar sus máquinas al límite, hasta el aullido de los embragues, hasta los callos sangrantes de los conductores, se convertirían en fantasmas invulnerables. El teniente cubría febrilmente las páginas de la libreta con números. Consumo de combustible, carga en la transmisión, intervalos de disparo, disparar en movimiento, precisión baja. Significa que hay que hacer una parada corta. Corta es la palabra clave. 3 segundos. Frenado, disparo, acelerador a fondo, tirón, cambio de posición. El siguiente tanque sale, dispara, se va. Carrusel. Un muro de fuego continuo, donde cada tanque es un punto de fuego móvil que desaparece antes de que el enemigo alcance a apretar el gatillo. El sudor caía de su cara al papel, difuminando el grafito. Dentro del tanque de día habrá 50 o 60 grados. Con las escotillas cerradas, con el motor funcionando y disparando el cañón, es una cámara de gas. Las tripulaciones podrían simplemente perder el conocimiento por el golpe de calor y la intoxicación por gases de pólvora. ¿Entonces hay que ir con las escotillas de los conductores abiertas? No, la metralla. Escotillas con los seguros puestos, dejar una rendija del tamaño de la palma de la mano, ventiladores al máximo. Sorov se miró las manos. Estaban negras de aceite y grafito. No eran manos de estratega militar, sino de mecánico que intenta reparar el mecanismo roto del destino. Entendía que esta táctica contradecía todos los reglamentos del Ejército Rojo del año 42. El reglamento exigía concentración de fuego desde una posición estática. Él, en cambio, planeaba montar un circo sobre orugas. Pero en ese circo había una lógica de hierro. El T-34-76 es una máquina maniobrable. Su elemento es la dinámica. Las orugas anchas se agarran al suelo. El potente diésel arranca con fuerza. Y las máquinas alemanas son pesadas, inestables. Su suspensión está diseñada para la comodidad del disparo, no para carreras a campo traviesa. Hay que imponerles su propio juego. Un juego donde no manda el grosor del blindaje, sino la velocidad de reacción y la velocidad angular de desplazamiento. Imaginó la cara del conductor Gromov cuando escuchara la orden. Viejo chofer, acostumbrado a cuidar la técnica, diría que quemarían la caja de cambios en 10 minutos de tal combate. Y tendría razón. Los embragues arderán, el aceite hervirá. Pero mejor quemar la caja de cambios que quemarse ellos mismos junto con la tripulación. La técnica es material consumible. La gente no. Aunque la guerra afirmaba lo contrario. Sorov pasó la página. Dibujó un esquema del terreno. Colina, pendiente, hondonada. Había que hacer girar el carrusel de tal manera que en la cresta de la colina no hubiera simultáneamente más de 2 tanques. Salir, disparar, irse abajo, a la zona muerta para los cañones alemanes. Mientras los alemanes recargan y buscan objetivo, sale el siguiente a la cresta. Para un observador del otro lado, parecerá una avalancha infinita de tanques soviéticos. Efecto psicológico. Miedo a lo desconocido. El teniente cerró la libreta. La decisión estaba tomada. Era un riesgo al borde de la locura, pero era la única oportunidad de convertir una muerte inevitable en una batalla. Miró hacia el este, donde el cielo comenzaba a ponerse gris, anunciando el amanecer. Pronto el sol saldría y calentaría este mundo al rojo vivo. Pronto vendrían los alemanes. Pero ahora él tenía un plan. No solo una orden de resistir,
sino un algoritmo de acciones. Una tarea de ingeniería que había que resolver con ayuda de palancas, miras ópticas y voluntad humana. Se levantó, estirando las piernas entumecidas. El tic-tac del metal enfriándose cesó. Los tanques se enfriaron, listos para recibir un nuevo calor. El calor del combate. Sorov se metió la libreta en el bolsillo del pecho, cerca del corazón. Allí, en hojas de papel arrugadas, estaba escrita la fórmula de sus vidas. Solo quedaba probar su veracidad en la práctica, donde un error en los cálculos sería un blindaje perforado y una detonación instantánea de la munición. Fue a despertar a las tripulaciones. No quedaba más tiempo para dudas. Comenzó la cuenta regresiva. La mañana olía a aceite quemado y tierra húmeda. El sol aún no había quemado el cielo hasta dejarlo blanco, pero el aire ya era denso y pegajoso. 4 tripulaciones estaban paradas en semicírculo junto a la máquina del comandante. 16 hombres. Rostros grises, sin dormir, surcados de arrugas en las que se había incrustado un hollín imposible de lavar. Fumaban cigarros armados, escondiendo las brasas en los puños por vieja costumbre de trinchera, aunque ya no tenía sentido esconderse. El teniente Sorov desplegó el mapa sobre el blindaje, sujetando las esquinas con una llave inglesa y un casquillo de bala. Sentía sus miradas sobre él. Miradas pesadas, evaluadoras, de hombres adultos que podrían ser sus padres. El conductor mecánico de la máquina líder, Iván Gromov, de 36 años, escupió saliva negra a sus pies y miró expectante al comandante de 19 años. En los ojos de Gromov se leía el cansancio de un hombre que había pasado la retirada desde la misma frontera y conocía el valor de los tenientes jóvenes recién salidos de la academia. «Escuchen la misión de combate». La voz de Sorov era firme, pero por dentro todo se le contraía en un nudo apretado. «Los alemanes vendrán en 1 hora. Son muchos. Nuestra tarea es mantener la línea». Las tripulaciones callaban. Eran palabras estándar. Ahora debía seguir la orden. «A las máquinas, preparen caponeras». El reglamento exigía enterrarse en la tierra hasta la torreta, dejando solo el cañón. Eso daba protección, pero quitaba maniobra. «No vamos a trincherarnos», pronunció Sorov, mirando directamente a los ojos a Gromov. El silencio se volvió estridente. Alguien se atragantó con el humo. Gromov levantó lentamente la cabeza. Sus cejas subieron, juntando en la frente un acordeón de suciedad y sudor. «¿No entendí, camarada teniente?», preguntó de nuevo con voz grave. «¿Lo recibiremos en campo abierto, como en un desfile?» «Como en un campo de tiro», respondió Sorov bruscamente. «Si nos paramos, somos blancos. Tienen 4 de cañón largo. Nos destrozarán desde 1,5 kilómetros. Nosotros ni llegaremos a escupirles». «Pero el reglamento», empezó a decir el cargador de la segunda máquina, pero Sorov lo interrumpió. «El reglamento lo escribieron para la guerra, no para el fusilamiento. Escuchen con atención. Vamos a dar vueltas». El teniente comenzó a dibujar con el dedo sobre el blindaje polvoriento. Círculo, elipse, 8. Carrusel. La primera máquina sale a la cresta, parada corta, disparo, se va abajo, a la hondonada. En ese momento sale la segunda, disparo, retirada, la tercera, la cuarta. Vamos a armar tal baile que a los artilleros alemanes se les caerán las cabezas de tanto girar los volantes. Movimiento constante, cambio constante de posición. Ni un segundo de estática. Gromov dio un paso adelante. Su amplio pecho casi tocó el hombro del teniente. El conductor olía a diésel y sudor viejo. «¿Estás en tu sano juicio, comandante?» Olvidó la subordinación pasando el tuteo. «¿Qué carrusel? Es un tanque, no una pulga. 30 toneladas. ¿Sabes qué pasará con el embrague principal después de 10 minutos de ese baile? Quemaremos las cajas de cambio al diablo. Los discos se fundirán. Nos quedaremos parados en medio del campo con el motor gripado y entonces sí se acabó todo. Y así moriremos en 5 minutos». Sorov rompió en un falsete. La voz le tembló traidoramente delatando su edad, pero de inmediato aplastó ese grito de gallo con voluntad. «Mira el mapa, Gromov. 47 tanques. 47. Si te entierras, vivirás exactamente lo que tarda en volar su proyectil. ¿Quieres guardar los embragues para los alemanes? ¿Para que tomen una máquina intacta con una tripulación muerta?» Por el grupo de tanquistas pasó un murmullo.
«Expondremos los costados», gritó alguien desde las filas de atrás. «En el giro el costado está desnudo. Ahí el blindaje es de risa, 45 milímetros. No los expondremos si mantenemos la distancia y el ángulo». Sorov golpeó con el puño el blindaje. El sonido salió sordo y doloroso. «Vamos en tangente, rebote, velocidad angular». No podrán calcular la anticipación si rompemos el ritmo. Acelerador, freno, disparo, acelerador. Es la muerte, negó con la cabeza el comandante del tercer tanque. Es una locura, teniente. Nos llevarán a consejo de guerra por dañar el material, si sobrevivimos. Yo respondo por el material, gritó Sorov, sintiendo cómo se le enrojecía la cara. Yo respondo por sus vidas, yo. A mí me toca escribir las notificaciones de muerte a sus esposas. ¿Quieres vivir, Gromov? ¿O quieres morir según el reglamento en un hoyo? Gromov callaba. Miraba el mapa, las líneas curvas trazadas con el dedo en el polvo. Era un mecánico nato. Escuchaba la máquina con el trasero. Sabía que el teniente proponía violencia contra la técnica. Al diésel V2 no le gustan esos regímenes, a la transmisión no le gustan, pero más aún, odiaba Gromov la muerte sin sentido. Veía los ojos de Sorov. En ellos no había pánico, había un cálculo furioso y miedo. Miedo no por sí mismo, sino porque no lo entendieran. «Los embragues», gruñó Gromov, sacando un cigarro nuevo. Las manos le temblaban un poco. «El aceite hervirá en 15 minutos. La temperatura pasará de 100. Entonces echaremos agua a los radiadores. Mearemos en la transmisión si hace falta». Sorov agarró a Gromov por la manga aceitosa. «Iván, créeme, es física. Un blanco móvil es más difícil de impactar. Los confundiremos, los desquiciaremos». Gromov dio una calada profunda, soltando un chorro de humo acre en la cara del teniente. «Está bien». Tiró la colilla y la aplastó con la bota. «Está bien, ingeniero. Tú ganas. Pero si el motor se gripa, yo mismo te estrangulo antes de quemarme». «Trato hecho», exhaló Sorov. «A las máquinas», rugió Gromov, dándose vuelta hacia las tripulaciones. ¿Escucharon la orden? Escotillas con seguro. Ventilación al máximo. Cargadores, prepárense para trabajar como demonios. Conductores, escuchen mi orden. No tengan piedad con el hierro. Arranquen como si estuvieran escaldados. Los tanquistas, refunfuñando y maldiciendo, se dirigieron a sus máquinas. Un minuto después, el aire fue rasgado por el sonido tosigo del arranque. 1, segundo, tercero. 4 motores diésel de 12 cilindros V2 rugieron, escupiendo nubes de humo gris a su lado. El estruendo cubrió todas las dudas, todas las discusiones, todos los miedos. La tierra bajo los pies volvió a temblar, pero ahora era el temblor de su propia fuerza. Sorov se metió en la escotilla. Adentro ya olía a metal caliente. Se puso el casco con auriculares, presionó el laringófono contra su garganta. La vibración del casco se transmitía a la columna vertebral. Ahora no había vuelta atrás. Solo adelante, hacia el carrusel. Hacia la danza loca de acero y fuego que inventó un muchacho para salvar a unos hombres. «Prueba de radio», dijo. «Pelotón, escuchen mi orden. Empezamos el baile. Distancia entre máquinas, 50 metros. El primero sale». El tanque dio una sacudida y arrancó, levantando tras la popa un muro de polvo. Los embragues aullaron, recibiendo un par motor monstruoso. Sorov miró por el periscopio. La estepa yacía ante ellos, vacía y expectante. El escenario estaba listo. Los actores ocuparon sus lugares. La orquesta de 47 cañones alemanes se preparaba para entrar. El cálculo de ingeniería entró en conflicto con la realidad. Ahora todo dependía de si aguantarían los engranajes y los nervios. No más palabras, solo física y muerte. 11 horas y 30 minutos. El sol estaba en su punto más alto, convirtiendo la estepa en una sartén al rojo vivo, pero el horizonte de repente se oscureció. No era una nube de tormenta, era una tormenta hecha por el hombre, levantada por miles de orugas de acero. El polvo se levantaba como una pared, cubriendo medio cielo, densa, grasosa, impregnada de olor a diésel sintético sin quemar. El 14º cuerpo de tanques de la Wehrmacht salía a escena. En los visores de las máquinas soviéticas
Primero apareció solo una bruma gris. El aire tembloroso distorsionaba la perspectiva, pero pronto la geometría de la muerte se perfiló claramente. Avanzaban en un frente amplio, desplegado en orden de combate, que recordaba más a una formación de desfile en el polígono de Kummersdorf. El Ordnung alemán, el orden, era su arma psicológica. Líneas rectas, intervalos medidos al metro. Era una demostración de absoluta confianza en su superioridad. Sabían que ante ellos estaba el vacío. La inteligencia les informó que el camino a Stalingrado estaba abierto. Primero iban los ligeros 3, Panzerkampfwagen 3, máquinas ágiles, móviles, de reconocimiento y cobertura. Sus cañones de caña corta de 50 milímetros no representaban una amenaza mortal para el blindaje frontal del T-34 a gran distancia, pero eran muchos. Eran perros de caza olfateando la presa. Pero el verdadero horror venía en el segundo escalón. Alexander Sorov se pegó a los oculares de la mira. La óptica acercó las cajas grises, y el teniente vio lo que más temía. Cañones largos con frenos de boca característicos. Panzerkampfwagen 4, modificación F2. 75 milímetros de muerte con alta velocidad inicial de vuelo del proyectil. Estos cañones perforaban el blindaje soviético desde 1500 metros como si fuera cartón. Era el mazo que venía tras el bisturí. 47 banderines. Sorov los contaba automáticamente, aunque la mente se negaba a aceptar esa aritmética. 47 contra 4. La armada salía a la colina vacía, ocupando todo el espacio visible. Parecía que la tierra misma se hundía bajo el peso de ese metal. El zumbido era tal que dentro del tanque, incluso a través del casco y la propia respiración, se oía el rugido de baja frecuencia de los motores ajenos Maybach. Era el sonido de un glaciar acercándose, triturando piedras. En la radio había un silencio ensordecedor. Ninguno de los comandantes de las máquinas soviéticas pronunció palabra. Todas las palabras se atascaron en gargantas secas. Las emociones fueron quemadas por la adrenalina. Solo quedaba la reacción animal del organismo ante el peligro mortal. Abajo, en el compartimiento de conducción, el conductor mecánico Iván Gromov estaba sentado, aferrado a las palancas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su pie derecho estaba sobre el pedal del acelerador, y ese pie temblaba. No era cobardía, no era pánico, era fisiología. Los músculos tenían espasmos por la monstruosa tensión de la espera. Gromov miraba por la estrecha ranura del visor, viendo cómo la avalancha gris llenaba el mundo. Su cuerpo quería una cosa: hundir el pedal hasta el fondo, dar vuelta al tanque e irse. Huir, esconderse. El instinto de conservación, afilado por millones de años de evolución, gritaba que pararse frente a esa fuerza era un suicidio. Pero la razón mantenía el pie en el aire. El temblor se transmitía al cuerpo del tanque, resonando con la vibración del motor. Gromov sabía, si él se movía ahora, si flaqueaba aunque fuera una tripulación, la formación se desmoronaría y los matarían por la espalda como a liebres. Se obligaba a respirar. Inhalar, olor a diésel. Exhalar, olor a miedo. Inhalar, polvo. Exhalar, vida. La distancia se reducía. 2000 metros. 1500. Las torretas alemanas movían perezosamente los cañones. Buscaban objetivos, pero veían solo estepa vacía y una bruma temblorosa sobre las crestas de las colinas. No disparaban. Los alemanes ahorraban munición, seguros de que no habría resistencia. Esa autoconfianza era el único aliado de Sorov. «Camarada teniente», roncó el cargador. En su voz había súplica. «Nos van a...». Silencio. La voz de Sorov era baja pero helada. Esperar. 1000 metros. Distancia mortal para un duelo. A tal distancia, la óptica alemana Carl Zeiss permitía colocar proyectiles en zonas vulnerables, en la escotilla del conductor, en el anillo de la torreta. Si los alemanes abrían fuego ahora, el combate terminaría sin haber empezado. Sorov sentía cómo por la espalda, bajo la guerrera mojada, corría un hilo frío de sudor. Jugaba a la ruleta rusa, donde la apuesta eran las vidas de 16 hombres. 800 metros. Las cajas grises se volvieron enormes. Ahora se podían distinguir los números tácticos en los costados, orugas de repuesto, bidones atados a la popa.
Se podía ver a los comandantes asomados en las escotillas, ojeando despreocupadamente los alrededores con binoculares. Iban como dueños. 600 metros. Los nervios se tensaron como cuerdas, listas para romperse con un zumbido característico. El dedo índice del artillero sobre el gatillo temblaba. La tentación de disparar era insoportable. Disparar para liberar esa presión monstruosa, para romper el silencio, para hacer aunque sea algo. Pero un disparo desde 600 metros a la frente de un 4 es una lotería. Rebote, no penetración. Y la salva de respuesta de 47 cañones convertiría la altura en un paisaje lunar. Distancia 500. Susurró Zorov sin despegarse de la mira. La cruz filar se posó sobre la rueda motriz del tanque alemán de cabecera. 400 metros. Punto crítico. Punto de no retorno. A esa distancia, el proyectil de 76 milímetros del cañón soviético F-34 conservaba suficiente energía cinética para romper el acero cementado alemán. A esa distancia era imposible fallar, pero sobrevivir bajo el fuego de respuesta también. El tiempo se comprimió en una línea infinitamente delgada. Un segundo se estiró hasta la eternidad. Zorov vio cómo el tanque líder alemán giraba un poco el cuerpo, esquivando un cráter. El costado se abrió por un instante. Ángulo ideal, 90 grados. Los pies de los conductores bailaban sobre los pedales. Los corazones latían en la garganta, ahogando el ruido de los motores. El aire en el tanque se calentó al límite, pero nadie sentía el calor. Solo había un terror frío y penetrante ante el choque inminente y la voluntad férrea de la orden. Zorov inhaló. Esa inhalación podía ser la última. Vio cómo el comandante alemán en la máquina líder se llevaba los binoculares a los ojos, notando finalmente las siluetas camufladas en la cresta. Demasiado tarde. La trampa se cerró. El silencio estalló. La orden fuego no sonó en la radio como un grito. Sonó como el clic de un interruptor que cierra el circuito de detonación. En la misma fracción de segundo, 4 cañones F-34 de calibre 76 milímetros escupieron fuego. El tanque se estremeció con todo su cuerpo de 30 toneladas, como si hubiera recibido un golpe de mazo en la frente. La recámara del cañón voló hacia atrás con un estruendo sobre los topes de retroceso, expulsando el casquillo humeante al suelo del compartimiento de combate. El sonido del latón al caer se ahogó en el estruendo del disparo, que golpeó los oídos incluso a través de los cascos. 4 proyectiles perforantes trazadores salieron hacia el objetivo con una velocidad inicial de 662 metros por segundo. Una distancia de 400 metros para tal balística es un disparo a quemarropa. Tiempo de vuelo, menos de un segundo. Las tripulaciones alemanas ni siquiera alcanzaron a entender que las habían descubierto. En el visor de Zorov, la imagen del mundo se partió. El Panzer IV líder alemán, que iba por el centro, tropezó. El proyectil golpeó exactamente en la unión de la torreta y el chasis, el lugar más vulnerable. Un haz de chispas, parecido a una soldadura, cegó la óptica por un instante. La torreta de varias toneladas de la máquina alemana se sacudió, atascándose en el anillo. El segundo proyectil del pelotón encontró el tanque de combustible de un 3 que iba detrás. La explosión de los vapores de gasolina destrozó el compartimiento del motor, lanzando al cielo una columna de humo negro y espeso. Fue el primer acorde. Un golpe calculado no para destruir toda la armada, sino para crear caos. La formación alemana, ideal, geométricamente ajustada, tembló. Pero Zorov no se quedó a mirar el resultado. Las emociones de la victoria son un lujo que no podían permitirse. Ahora entraba en vigor la segunda parte de la ecuación, la dinámica. ¡Acelerador! ¡Tirón!, gritó, desgarrándose la voz. ¡Nos vamos! Iván Gromov, aturdido por el disparo de su propio cañón, actuó por reflejos. Su pie hundió el pedal del acelerador hasta el fondo, y las manos tiraron de las palancas de los embragues laterales. El diésel V2 rugió, llegando a las 2000 revoluciones límite. El tanque, en lugar de quedarse quieto disfrutando el efecto del impacto, saltó. Exactamente, saltó. 30 toneladas de acero se arrancaron del lugar con la gracia de una bestia asustada. Las orugas mordieron el suelo seco, arrancando trozos de tierra y creando tras la popa una cortina de polvo. El T-34 rodó hacia atrás, a la hondonada, tras la contrapendiente de la colina. Toda la maniobra tomó 4 segundos.
En el mismo segundo, sobre la cresta donde acababan de estar, cayó una tormenta de respuesta. La reacción alemana fue profesional. Sus artilleros detectaron los destellos de los disparos. Decenas de cañones se volvieron hacia la amenaza. Proyectiles de calibre 75 y 50 milímetros araron la tierra, levantando fuentes de polvo y metralla. Pero golpeaban en el vacío. Golpeaban a fantasmas. Donde un segundo atrás había un tanque soviético, ahora solo había hierba quemada y polvo asentándose. La máquina de guerra alemana, acostumbrada a luchar con un enemigo inmóvil, falló. Los proyectiles atravesaron el aire sin encontrar la resistencia del blindaje. ¡Segunda posición! La voz de Zorov en los auriculares sonaba sobre el fondo del creciente zumbido de la transmisión. ¡Flanco izquierdo, 50 metros! ¡Salida! Dentro del tanque había un infierno de fuerza centrífuga. El cargador, intentando sacar un nuevo proyectil del estante en el suelo, apenas se mantenía en pie. El tanque daba tumbos en los baches. Gromov no tenía piedad con la suspensión. Los resortes de la suspensión Christie se comprimían hasta el tope. El chasis golpeaba contra los limitadores de recorrido de las ruedas. El rechinar del metal, el rugido del motor, el olor a quemado, todo se mezcló en una sola tormenta sensorial. 10 segundos después, 4 tanques soviéticos salieron a la cresta de nuevo, pero ya 50 metros a la izquierda del punto anterior. Para los alemanes, esto era una violación de las leyes de la física. Esperaban un segundo disparo desde el mismo lugar, o veían el polvo en la hondonada, pero de ninguna manera esperaban la aparición del enemigo por el flanco. Las torretas de los 4 alemanes comenzaron a girar lenta, dolorosamente lento hacia la nueva amenaza. El accionamiento eléctrico de giro de la torreta del Pensa 4 aseguraba una velocidad de unos 14 grados por segundo. Eso era rápido para una guerra posicional, pero catastróficamente lento para un duelo con el carrusel. Zorov veía por la mira cómo los largos cañones enemigos se arrastraban hacia ellos, como agujas de un reloj gigante contando el tiempo de sus vidas. Pero él tenía ventaja: 3 segundos. Los tanques alemanes expusieron los costados. Giraban hacia la primera posición, abriendo el vulnerable blindaje lateral de solo 30 milímetros de grosor a los nuevos vectores de ataque soviéticos. ¡Corta!, ordenó Zorov. Gromov pisó los frenos. El tanque cabeceó. El balanceo del chasis, el flagelo del T-34, podía desviar la puntería. Pero el artillero conocía su oficio. Atrapó el momento en el punto más bajo de la amplitud del balanceo. ¡Fuego! Otra salva. 4 proyectiles golpearon los costados de la cuña alemana. El efecto fue terrible. El delgado blindaje lateral no resistió el golpe del proyectil de 76 milímetros. Uno de los tanques alemanes estalló instantáneamente. Detonó la munición. La pesada torreta fue arrancada del anillo y lanzada a varios metros a un lado, como la tapa de una caldera hirviendo. Otro tanque perdió la oruga y empezó a girar en el lugar, exponiéndose al fuego de sus propios camaradas. ¡Atrás! ¡A cubrirse! Nuevo grito de Zorov. Y nuevo tirón. El motor aullaba en una nota cercana al ultrasonido. El aceite en la transmisión se calentaba. Los embragues empezaban a patinar, llenando el compartimiento de combate con un humo acre y azulado de ferodo quemado. Pero se movían, vivían. La formación alemana se mezcló. Las máquinas que venían atrás empezaron a frenar, chocando contra los restos humeantes de las de adelante. Alguien intentaba dar vuelta, alguien daba marcha atrás. El Ordnung, geométrico y preciso, se convirtió en un amontonamiento en un camino rural. Los comandantes de la Wehrmacht gritaban por radio, intentando entender cuántos tanques rusos tenían enfrente. Por la intensidad del fuego y el cambio de posiciones, les parecía que los atacaba como mínimo una compañía de tanques completa. No podían creer que ese caos lo crearan solo 4 máquinas, moviéndose por la cresta de la colina como péndulos rabiosos. Zorov se limpió el sudor que le inundaba los ojos. El corazón le latía en algún lugar de la garganta, impidiéndole respirar. El miedo se fue. Quedó solo la fría emoción del jugador y el duro cálculo del ingeniero. Veía cómo los cañones alemanes volvían a golpear en el vacío, explotando la tierra donde ellos ya no estaban. «Tercera posición», roncaba. «Flanco derecho. No dejarlos reaccionar. ¡Gírenlos!». El carrusel ganó revoluciones. Ahora no era solo un tiroteo, era un ritmo.
Ritmo de vida y muerte. Golpe, retirada. Golpe, retirada. Un ballet mecánico donde el error no era un paso en falso, sino un equipo quemado vivo. Abajo, en el compartimiento del motor, la temperatura del aceite trepó a la marca crítica de 105 grados. Pero no había tiempo para mirar los instrumentos. El volante de inercia de acero de la guerra se aceleró, y solo la muerte o la victoria podían detenerlo. El combate dejó de ser una secuencia de eventos. Se convirtió en una centrífuga donde el tiempo, el espacio y la fisiología humana se mezclaron en una masa única e indivisible. Lo que empezó como un experimento táctico se transformó en una cinta transportadora loca, monótona y mortalmente peligrosa. La mecánica del carrusel alcanzó su capacidad de diseño. Para un observador externo, si pudiera existir en ese infierno, lo que sucedía en la cresta de la colina parecía una violación de las leyes de la lógica. 4 máquinas soviéticas T-34 no solo disparaban, parpadeaban. El tanque salía a la línea de fuego exactamente por 4 segundos. Ese tiempo bastaba para que el artillero atrapara en la mira la silueta gris, apretara el pedal de disparo y sintiera cómo el cañón de 76 milímetros lanzaba la recámara hacia atrás. Y en el mismo segundo, incluso antes de que el casquillo golpeara el suelo, el conductor mecánico ya tiraba de las palancas hacia sí. El tanque se zambullía de vuelta en la nube de su propio polvo, desapareciendo de las miras alemanas. Y 50 metros más allá, a la izquierda o derecha, ya salía volando otro. Para las tripulaciones alemanas esto creaba la ilusión total de un ataque masivo. En su óptica, los destellos de los disparos aparecían por todas partes, en los flancos, en el centro, de nuevo en los flancos. Los comandantes alemanes gritaban en la radio sobre un batallón de tanques rusos. No podían creer que esa tormenta de fuego la generaran solo 4 tripulaciones, trabajando al límite de las capacidades humanas y técnicas. Dentro de las máquinas de combate, la atmósfera dejó de ser apta para la vida de organismos biológicos. El termómetro en el compartimiento de combate del tanque del teniente Sorov superó la marca de 60 grados Celsius. La parte trasera del cañón, al rojo vivo, funcionaba como un horno enorme. El ventilador en el techo de la torreta zumbaba, pero no movía aire, sino una mezcla de gases de pólvora, escape de monóxido y vapores de aceite hirviendo. El cargador, un chico de 20 años de cerca de Riazán, ya no se limpiaba el sudor. El sudor le inundaba los ojos, le corroía las mucosas, le goteaba de la nariz sobre los proyectiles. Sus movimientos se volvieron automáticos, carentes de sentido. Abrir el cerrojo, sacar del estante el proyectil de 6 kilos, introducirlo, quitar la mano, retroceso, tirar el casquillo caliente por la trampilla, repetir. Le empezó a salir sangre de la nariz, los vasos se rompían por los cambios de presión con los disparos y el calor monstruoso. La sangre se mezclaba con el hollín en la cara, le entraba en la boca, pero no se detenía. Si se detenía, se rompería el ritmo. Si se rompía el ritmo, el tanque se retrasaría en la cresta un segundo extra. Un segundo extra es la muerte. No era un humano, era una función de suministro de munición, un apéndice del mecanismo de carga. En la radio alemana, que interceptaba la radio de Sorov, reinaba la histeria. A través del crujido de la interferencia se abrían paso gritos de pánico. ¡Totentanz! ¡Das ist Totentanz! Danza de la muerte. Los alemanes, acostumbrados al orden metódico y ajedrecístico del combate, chocaron con el caos. Su formación se rompió definitivamente. Los pesados cuatros intentaban maniobrar, estorbándose unos a otros. Giraban las torretas hacia el destello a la derecha, pero para cuando el cañón llegaba al azimut necesario, el proyectil llegaba al costado izquierdo. La armada perdió la orientación. Disparaban mucho y con saña. La estepa alrededor de la altura hervía por las explosiones. Fuentes de tierra volaban al cielo. La metralla repiqueteaba en el blindaje de los tanques soviéticos como granizo en un techo de hojalata. Pero no hubo impactos directos, ni uno solo. Era la victoria de la dinámica sobre la estática. El proyectil alemán volaba a donde el tanque soviético había estado un segundo atrás. Pero las matemáticas de Sorov funcionaban sin fallas. El tanque ya no estaba allí. Estaba en el hoyo, en el polvo, en movimiento. Las máquinas soviéticas se volvieron fantasmas, materiales solo en el momento del disparo,
e inmateriales en el momento del golpe de respuesta. Gromov abajo en el compartimiento de conducción trabajaba como un poseso. Su guerrera se le pegó al cuerpo, se convirtió en una segunda piel. Las botas resbalaban en los pedales por el aceite derramado. Las palancas de los embragues laterales se calentaron tanto que le quemaban las manos incluso a través de los guantes de lona. No veía el combate, veía solo una estrecha franja de tierra en el visor, polvo y la espalda de la muerte, de la que huía cada 10 segundos. En los oídos tenía un zumbido continuo, el estruendo de su propio cañón, el rugido del diésel a todo gas. Los golpes de las orugas contra el suelo se fundieron en una vibración monótona. Sorov dejó de dar órdenes con la voz. Nadie lo oía. Golpeaba al conductor con la bota en los hombros. Hombro izquierdo, izquierda. Derecho, derecha. En la cabeza, alto. Este sistema primitivo de comunicación funcionaba más rápido que el intercomunicador. Llevaban 20 minutos dando vueltas. 20 minutos al límite tras el cual comienza el fallo de los sistemas. En ese tiempo el pelotón disparó más de 100 proyectiles. Frente a la colina ya ardían 7 hogueras alemanas. Un humo negro y graso de los Panzers en llamas se arrastraba por la hondonada, dificultando aún más la puntería a los alemanes. Disparaban a ciegas, al humo, al polvo, gastando munición en luchar contra el paisaje. Sorov se pegó un segundo al visor de la torreta del comandante para evaluar la situación. Lo que vio recordaba un cuadro surrealista. La masa de la ofensiva alemana se desmoronó. En lugar de un puño blindado único, frente a ellos se amontonaba una multitud perdida de cajas de acero. Retrocedían. La gran armada de Paulus, que había atravesado media Europa, retrocedía ante 4 máquinas sucias y sobrecalentadas, manejadas por hombres semimuertos de cansancio. Pero a la física no se la puede engañar. El metal tiene su límite de fatiga. Las personas pueden trabajar con voluntad, la técnica solo con las leyes de la termodinámica. Los radiadores de los T-34 no daban abasto para disipar el calor. El agua en el sistema de refrigeración hervía, convirtiéndose en vapor que salía con un silbido por las válvulas, añadiendo al infierno dentro del tanque una humedad sofocante. Justo en ese momento, el ritmo de la danza de la muerte falló. Un fallo mecánico, traicionero, que ningún esquema táctico podía predecir. La catástrofe no comenzó con una explosión, sino con silencio. En la sinfonía del combate, tejida con rugidos de diésel y estruendo de cañones, de repente faltó una nota. El tanque número 3, que salió a la cresta para el siguiente disparo, de repente se sacudió y se quedó quieto. El diésel de 12 cilindros V2, torturado por regímenes de temperatura extremos, se atragantó con diésel sobrecalentado. La bomba de combustible de alta presión, al rojo vivo hasta los 100 grados, dejó de suministrar la mezcla a las cámaras de combustión. Los pistones se detuvieron. 30 toneladas de acero muerto se congelaron en la misma cima de la colina, contra el cielo brillante, como un blanco ideal en un campo de entrenamiento. Para el conductor mecánico del tercer tanque fue un segundo de terror absoluto y helado. Presionaba el botón de arranque, pero el motor callaba. Dentro de la máquina se oía solo el siseo del sistema neumático. Intentaba arrancar el motor con aire comprimido, pero los tanques estaban casi vacíos. La aguja del tacómetro cayó a cero. Los ventiladores se detuvieron, y el silencio dentro del compartimiento de combate golpeó los oídos más fuerte que una conmoción. Desde el lado alemán notaron esa parada instantáneamente. El caos que creaban los rusos con su maniobra loca de repente falló. Una de las pulgas se detuvo. Para el artillero del Panzer IV alemán fue un regalo del destino. Ya no necesitaba calcular la velocidad angular. Ya no necesitaba adivinar la anticipación. El objetivo se volvió estacionario. El teniente Sorov, cuyo tanque en ese momento estaba abajo, en la zona muerta, lo vio a través del visor polvoriento. Vio cómo la torreta del tanque alemán más cercano dejó de buscar y se fijó rígidamente en el 3 inmovilizado. El largo cañón con freno de boca miraba directo al costado de la máquina paralizada. Distancia, 400 metros. Fallo excluido. El tiempo se fragmentó. Sorov entendía. La tercera tripulación no tiene oportunidad. El alemán ya puso el dedo en el gatillo eléctrico. Un segundo para afinar la puntería. Medio segundo para el vuelo del proyectil. Y fin. 4 hombres se convertirán en cenizas. ¡Gromov!
El grito de Sorov le rompió la voz, repercutiendo con dolor en la laringe. ¡Derecha! ¡A interceptar! ¡Gas a fondo! Iván Gromov no hizo preguntas. No veía la situación, pero oía la entonación del comandante. No era una orden, era un alarido de desesperación. El conductor tiró del embrague derecho y hundió el pedal del acelerador como si quisiera atravesar el piso del tanque. El T-34 del comandante rugió, expulsando una nube negra de humo, y se lanzó cuesta arriba. Era una violación de todas las reglas de balística y táctica. Salir frente a un cañón que ya está listo para disparar, exponerse, pero era la única variable que Sorov podía introducir en esa ecuación mortal para cambiar el resultado. El tanque de Sorov salió a la línea de fuego exactamente en el momento en que el freno de boca del cañón alemán se envolvió en una nube de gases. ¡Disparo! El artillero alemán no alcanzó a reaccionar al obstáculo aparecido repentinamente. El proyectil, destinado al tercer tanque inmóvil, encontró en su camino el blindaje frontal inclinado de la máquina del teniente. El golpe fue de tal fuerza que sacudió la máquina de 30 toneladas como a un bote en una tormenta. Dentro del tanque se apagó la luz. Reventó la lámpara de iluminación. El sonido no se pareció a una explosión. Fue un zumbido monstruoso y vibrante, como si alguien hubiera golpeado con un mazo una campana enorme dentro de la cual está sentado. Ese zumbido atravesó el cuerpo, resonando en cada hueso, sacando el aire de los pulmones. Sorov fue arrojado de pecho contra la recámara del cañón. Se le oscureció la vista. En la boca apareció el sabor salado de la sangre. Se mordió la lengua. Pero la conciencia, entrenada por el estrés, registró lo principal. No hubo explosión de la munición. Estamos vivos. El proyectil de calibre 75 milímetros golpeó en la parte superior del blindaje frontal en un ángulo agudo. El diseñador Mikhail Koshkin, al crear el blindaje inclinado del T-34, en ese momento le salvó la vida. La masa de acero, con energía capaz de romper 100 milímetros de acero vertical, rebotó. Trazó un surco profundo, brillante por la fricción, en el blindaje, y se fue con un aullido salvaje al cielo, dejando en el metal solo una quemadura térmica y una abolladura. «Tercero, vete», roncaba Sorov al micrófono, sin oír su propia voz por el zumbido en los oídos. En la cresta de la colina, en la nube de polvo, el motor del tercer tanque finalmente tosió, una vez más, y con un rugido forzado arrancó. El mecánico del tercero, mojado de terror y sudor, puso la marcha atrás. El tanque, dando tirones, se deslizó de vuelta a la hondonada, a la sombra salvadora. La máquina de Sorov rodó detrás. Abajo, en el refugio, hubo una pausa de 1 segundo. Las tripulaciones recuperaban el aliento. Gromov intentaba encender un cigarro con manos temblorosas, pero el fósforo se le rompía en los dedos. Giró la cabeza hacia el teniente. En la cara del conductor había una mezcla de furia y admiración. «Estás chiflado, comandante», pronunció solo con los labios. «Nos pusiste bajo el proyectil». «Puse el ángulo», respondió Sorov, escupiendo sangre al suelo. «Ángulo de incidencia, coseno, Iván, trigonometría simple». Pero mentía. No hubo trigonometría. Fue puro riesgo animal, instinto de cubrir al propio. Hermandad de tanques, que no se cimenta con el reglamento, sino con ese sonido de rebote que todavía zumba en la cabeza. Sorov se palpó la cabeza. Un chichón. Tonterías. Miró los instrumentos. Temperatura del agua, 110 grados. Presión de aceite cayendo. El motor trabajaba al desgaste, pero estaban enteros, las 4 máquinas. «Revisar daños», ordenó volviendo al papel de analista frío. «Tercero, ¿qué pasa con el motor?» «Sobrecalentamiento del combustible», respondió el comandante del tercer tanque. Su voz temblaba y se quebraba. «Nos enfriamos un poco. Parece que tira. Gracias, teniente. Pensé que era el fin». «Dejen a Lírica». Sorov entendía que si se relajaban ahora, el bajón de adrenalina los cubriría por completo y no podrían pelear. «El combate no terminó. Los alemanes se reagruparán ahora. Entendieron que somos vulnerables». Tenía razón. La meticulosidad alemana se agrietó, pero no se rompió. El enemigo digirió el fracaso, sacó conclusiones y preparaba un nuevo golpe.
Ahora no esperarían. Ahora vendrían de frente. Sorov se asomó por la escotilla. Afuera, en el blindaje, justo frente a su escotilla, lucía un surco fresco, la cicatriz del beso alemán. El metal en el lugar del impacto se puso azul por la temperatura. 1 centímetro más abajo, y el proyectil habría perforado la escotilla del conductor mecánico. 1 centímetro más arriba, y habría arrancado la torreta. Era el límite. Fino como el filo de una navaja, el límite entre la vida y la estadística de bajas. Y acababan de caminar por él sin siquiera cortarse. ¡Pelotón! ¡Escuchen la orden! La voz volvió. Se puso dura. Cambiamos el dibujo. Basta de rodar por los mismos rieles. Ahora trabajamos en parejas. Tijeras. Primero y segundo, por el flanco izquierdo. Tercero y cuarto, por el derecho. Fuego cruzado. Había que romper el patrón de nuevo. El carrusel funcionó, pero los alemanes se acostumbraron. Ahora hacía falta un truco nuevo. Una nueva vuelta de espiral. Los motores rugieron. El respiro, que duró no más de 1 minuto, terminó. Los tanques volvieron a arrastrarse hacia arriba, a la cresta, allá donde el aire estaba impregnado de muerte. Pero ahora en ese movimiento había algo diferente. El miedo se fue definitivamente. Después de haber oído el rechinar de tu propia muerte contra el blindaje y quedar vivo, no hay nada más que temer. Quedaba solo el trabajo. Trabajo pesado, sucio, masculino de convertir la técnica enemiga en chatarra. Sorov cerró la escotilla. La oscuridad del compartimiento de combate se cerró de nuevo a su alrededor, habitual y sofocante. «Vámonos», dijo en voz baja, para sí mismo. Segundo round. El estruendo no cesó de inmediato. Se fue en olas, como la marea, dejando tras de sí un vacío retumbante y algodonoso en los oídos. Primero callaron los cañones alemanes. Luego dejó de funcionar la ametralladora en el flanco. Y finalmente, se disolvió en el aire caliente el ronco rugido de los motores Maybach. El teniente Alexander Sorov, sordo, con la cara bañada en sudor y hollín, seguía mirando por el visor. Sus manos seguían apretando las manijas del periscopio del comandante, los dedos acalambrados, y no podía soltarlos. La imagen ante sus ojos estaba borrosa, pero incluso a través del prisma turbio del vidrio veía. Se van. La armada alemana, habiendo perdido la formación y la insolencia, se retiraba. No era una huida en pánico, era una retirada táctica. Los tanques del 14º Cuerpo de la Wehrmacht disparaban granadas de humo. Nubes blancas y esponjosas de humo químico se levantaban como una pared, ocultando las máquinas sobrevivientes. Tras esa cortina se oía el rugido forzado de motores. Los alemanes remolcaban la técnica dañada, a los que aún se podía salvar. Pero 15 máquinas quedaron en el campo. 15 hogueras negras y humeantes esparcidas por la estepa. Algunas ardían vivamente, con el crujido de la munición detonando. Otras permanecían como esqueletos sombríos y carbonizados, de cuyas escotillas salía un perezoso humo gris. Era el cementerio de las ambiciones alemanas. 1,5 compañía de tanques, destruidas o inutilizadas por 4 máquinas soviéticas. Sorov con dificultad despegó la vista del instrumento de observación. Miró el reloj. El vidrio de la esfera estaba roto, pero el segundero continuaba su carrera. 14 horas y 23 minutos. Parpadeó intentando asimilar los números. Le parecía que el combate había durado 10 minutos, no más. 40 minutos de carrusel infernal. Pero el reloj afirmaba que desde el primer disparo habían pasado casi 3 horas. El tiempo, comprimido por la adrenalina en un resorte denso, ahora se estiraba, golpeando la conciencia con la realidad de la pesadilla vivida. Dentro del tanque se hizo el silencio. El motor trabajaba en ralentí. Su vibración ya no parecía furiosa, se volvió cansada, arrulladora. El ventilador seguía zumbando monótonamente, moviendo aire caliente. «Reporten situación», roncó Sorov. Su voz sonaba ajena, chirriante, como si masticara arena. Segundo, entero. Oruga dañada pero tren de rodaje normal. Tercero, normal. Motor se calienta pero funciona. Cuarto, en orden. Conmoción en el cargador, sangre por la nariz pero vivo. 4. Los 4.
Era una estadística imposible de creer. La probabilidad de tal resultado, según todas las tablas de tiro y la teoría de probabilidades, tendía al cero absoluto. Pero estaban aquí, parados en la cresta, envueltos en polvo, vivos. «Apaguen motores», ordenó Sorov. «Todos fuera de las máquinas. A ventilarse». El motor tosió y cayó. El silencio exterior cayó sobre ellos como una losa pesada. En ese silencio se oía claramente el crepitar del metal ardiendo en el campo y el canto de los grillos en la hierba, a los que les importaba un bledo la guerra de los humanos. La escotilla de la torreta del comandante se dio con dificultad. Se atascó por el impacto de una esquirla o una deformación. Sorov golpeó con el hombro, arrancándose piel, y la tapa se abrió con un estruendo. El aire irrumpió en la cabina, caliente, 35 grados, con olor a quemado y muerte, pero comparado con los 60 grados de adentro, era frescura. Salió al blindaje y se deslizó al suelo. Las piernas no lo sostenían. El aparato vestibular, torturado por el balanceo constante y los giros bruscos, se negaba a definir la vertical. Sorov se sentó directamente en el polvo, apoyando la espalda en la oruga. El metal de los eslabones estaba tan caliente que quemaba incluso a través de la tela gruesa de los pantalones de montar. De los tanques vecinos salía gente. No salían, se caían como sacos de arena. Negros, como mineros después de un turno de emergencia. No se veían las caras, solo máscaras de aceite y hollín, en las que blanqueaban los globos oculares y los dientes. A algunos les temblaban las manos. Otros simplemente yacían en el suelo, con las extremidades abiertas, tragando aire con la boca ávidamente, como peces lanzados a la orilla. Iván Gromov salió el último. Saltó del blindaje frontal pesadamente. Su guerrera estaba oscura de sudor, para escurrirla. Se acercó a Sorov, tambaleándose como un borracho. Se sentó al lado. Sus manos enormes, acostumbradas a mover palancas, ahora temblaban finamente. Metió la mano en el bolsillo, sacó un paquete arrugado de cigarros Velomor. Intentó sacar uno, pero los dedos no obedecían. El cigarro se rompió. Maldijo, suciamente, con florituras, sin maldad, más bien con sorpresa. Sacó el segundo. Encendió un fósforo. La llamita bailaba, sin acertar en la punta del cigarro. Gromov dio una calada profunda, cerró los ojos y retuvo el humo en los pulmones, como si no fuera tabaco, sino medicina. Luego exhaló lentamente el chorro al cielo. Giró la cabeza hacia el teniente. La mirada del mecánico estaba vacía y al mismo tiempo llena de una comprensión antigua y pesada. En esa mirada no había alegría de victoria. Había solo el cansancio de un hombre que se asomó al borde y volvió. Gromov no dijo ni una palabra. Simplemente extendió su enorme palma negra de aceite y pesadamente, paternalmente, golpeó a Sorov en el hombro. En ese gesto había más sentido que en todas las hojas de condecoración y discursos de los comisarios políticos. Era un reconocimiento. Reconocimiento de que un muchacho de 19 años tenía razón, que su matemática loca venció a su muerte de acero. Sorov miraba el campo frente a sí. El humo de los tanques alemanes subía verticalmente hacia un cielo sin viento. Entre los restos humeantes se veían pequeñas figuras. Tanquistas alemanes, sobrevivientes en ese infierno, se arrastraban hacia los suyos. Ninguno de las tripulaciones de Sorov buscó su arma. No tenían fuerzas ni ganas de disparar por la espalda a enemigos arrastrándose y conmocionados. El trabajo estaba hecho. El vacío físico llegaba en oleadas. La adrenalina se iba, dejando en su lugar un dolor sordo en todos los músculos. El cuerpo recordaba que no era de hierro. Zumbaban los oídos. Ardía la cara golpeada contra la mira. Dolían los codos golpeados contra el blindaje. Alexander desvió la mirada a su tanque. La máquina estaba parada, envuelta en la bruma del calor que salía del blindaje. La pintura del cañón se quemó por completo, dejando al descubierto el metal gris. En la torreta y el chasis se veían decenas de marcas, rasguños de esquirlas, abolladuras de rebotes, surcos trazados por impactos tangenciales. El T-34 parecía un luchador que salió de una pelea callejera, golpeado, con cicatrices, pero de pie. Sorov sacó la cantimplora. El agua estaba tibia, casi caliente, con sabor a metal. Dio un trago, se enjuagó la boca, escupió saliva negra.
Vivos, pronunció en voz baja. No según el reglamento, pero vivos. Gromov asintió, siguiendo con la mirada el horizonte humeante. Habrá que cambiar los embragues, comandante, roncó finalmente, y este comentario cotidiano y técnico sonó como la mejor música. Y los discos de embrague, no queda nada sano ahí. Los cambiaremos, Iván, respondió Sorov. Cambiaremos todo. Lo importante es que hay quien los cambie. El sol empezaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el humo de los incendios en tonos carmesí. El día que debía ser su último día continuaba. La estepa, llena de cráteres y chatarras, se enfriaba lentamente. Y en el centro de ese caos estaban sentados 16 hombres que acababan de anular la sentencia del destino, reescribiéndola con su voluntad y velocidad. Les esperaba mucho aún: reparaciones, informes, nuevos combates. Pero esos 40 minutos quedaron en el pasado, congelados en la historia como prueba de que el intelecto es más fuerte que cualquier armada. El sol tocó el horizonte, tiñendo la estepa del color de la sangre seca. El calor comenzó a bajar, pero la tierra aún respiraba el bochorno acumulado durante el día. El viento cambió, trayendo desde las posiciones alemanas un olor nauseabundo y dulzón a carne quemada y goma. El teniente Alexander Sorov estaba sentado sobre una caja de proyectiles, apoyado con la espalda en la oruga de su tanque. Intentaba limpiarse las manos con un trapo mojado en gasolina, pero el aceite se incrustó en la piel tan profundo que parecía un tatuaje. Al lado, directamente en el suelo, dormían los tanquistas. Dormían el sueño muerto y pesado de personas que agotaron completamente su recurso biológico. Iván Gromov roncaba con los brazos abiertos, y su pecho subía y bajaba como si aún estuviera bombeando aire a un motor asfixiado. El silencio fue roto por el aullido forzado de un motor. No de tanque, sino de automóvil. Desde la retaguardia, levantando una estela de polvo, un vehículo todoterreno del ejército GAZ-67 se abría paso hacia la altura. El Koslik saltaba por los cráteres, rugía en las subidas. Sorov ni se movió. No le quedaban fuerzas para la subordinación. Sabía quién venía, y sabía para qué. No hubo comunicación las últimas 2 horas, y el Estado Mayor probablemente ya los había dado por pérdidas irreparables. O lo que es peor, decidió que desertaron, abandonando la posición. El vehículo frenó bruscamente a 10 metros del tanque. La puerta se abrió y de ella saltó el comandante del batallón. El mayor estaba bien afeitado, ajustado. Su guerrera, aunque polvorienta por el camino, se veía antinaturalmente pulcra frente a los harapos negros y aceitosos en los que se convirtió la ropa de las tripulaciones de Sorov. Al costado del mayor colgaba un portafolio de cuero con mapas. Esos mismos mapas donde su pelotón era solo un símbolo táctico, una marca de lápiz. El comandante del batallón caminaba rápido, furioso, apretando una fusta en la mano. Detrás de él trotaba un ayudante con una carpeta. «¡Sorov!», bramó el mayor sin llegar a 5 pasos. «¿Por qué no está uniformado? ¿Por qué duermen los hombres? ¿Dónde están las trincheras?». El teniente se levantó lentamente apoyándose en el blindaje. Las piernas le zumbaban, las rodillas se doblaban mal. Intentó enderezarse, hacer el saludo militar, pero el brazo pesaba demasiado. «Camarada mayor». La voz de Sorov parecía el chirrido de bisagras oxidadas. «Los hombres descansan después del combate». «¿Qué combate?». El mayor se acercó mucho. Su cara se desfiguró de ira. «Hubo una orden: ocupar la defensa, atrincherarse, crear barreras de ingeniería. Veo estepa desnuda, veo tanques en lugar abierto. ¿Qué decidieron? ¿Regalar la técnica a los alemanes? Es consejo de guerra, teniente. Violación de orden en situación de combate. Sabotaje». El comandante del batallón gritaba sinceramente. En su mundo, en el mundo de mapas de Estado Mayor y reglamentos, lo que veía era un crimen. Los tanques no estaban en caponeras, sino en la cresta. La tierra no estaba excavada con trincheras de perfil completo. Parecía negligencia, rayando en la traición. Sorov miraba en silencio la cara roja del mayor. Le daba igual. El miedo a los superiores que inculcaban en la academia se evaporó. Después de mirar el cañón de un 4 alemán desde distancia de tiro de pistola, el grito del mayor parecía algo lejano e insignificante, como el zumbido de una mosca. «Mire hacia allá, camarada mayor», dijo Sorov en voz baja y señaló con la mano negra hacia el oeste. El mayor se calló.
Siguió maquinalmente el gesto del teniente. Al principio no entendió lo que veía. En el crepúsculo la estepa parecía solo una mancha oscura. Pero luego los ojos se enfocaron. Fuegos, decenas de fuegos tenues y parpadeantes. Eran los restos que terminaban de arder. Siluetas negras de máquinas alemanas, esparcidas por el campo en desorden caótico. El más cercano, a solo 300 metros. El más lejano, casi en el horizonte. El humo de ellos subía en columnas verticales, sosteniendo el cielo que oscurecía. El mayor se quedó inmóvil. Bajó la fusta. Su mirada corría de una hoguera a otra, intentando contar. 5, 10, 15. ¿Esos son... ¿de quiénes?, preguntó, y su voz tembló, perdiendo el metal de mando. 14º Cuerpo de Tanques de la Wehrmacht, respondió Zorov secamente, como si diera una lección de táctica. Vanguardia. 47 unidades atacaron a las 14:00. Rechazados. Pérdidas del enemigo. 15 máquinas destruidas o críticamente dañadas. El resto se retiró. El mayor se giró lentamente hacia Zorov. Ahora no miraba a un tenientito sucio que violaba el código de vestimenta, sino algo que no encajaba en su imagen del mundo. Desvió la mirada a los 4 T-34 de Zorov. Golpeados, rayados, con la pintura quemada, pero enteros. ¿Y tú?, preguntó en voz baja el comandante del batallón. ¿Bajas? Personal entero. Conmociones, quemaduras. Técnica operativa, pero requiere reparación capital de la transmisión. Quemamos los embragues, camarada mayor. El mayor se quitó la gorra, se secó la frente con el dorso de la mano. Era un oficial experimentado. Conocía las características tácticas de los tanques alemanes. Conocía las del ET-34. Entendía la aritmética de la guerra. 4 contra 47 en campo abierto es muerte. Pero veía vida frente a sí. ¿Cómo? Solo exhaló. No tienes ni una trinchera aquí. Si nos hubiéramos atrincherado, habríamos muerto en 8 minutos, respondió Zorov. Maniobramos. Defensa activa. Carrusel. ¿Carrusel? El mayor frunció el ceño, intentando encontrar un término reglamentario para esa palabra. Táctica de cambio continuo de posiciones, explicó el teniente. Golpe, retirada, disparo desde paradas cortas, no les dejamos apuntar, les impusimos nuestra dinámica. El mayor calló un largo minuto. Miraba el campo, luego el mapa en su portafolios. En el mapa estaba dibujada una línea recta de defensa. En la realidad, hubo un caos que trajo la victoria. Entendía que debía arrestar a Zorov ahora mismo por insubordinación, pero arrestar a un vencedor que quemó 15 tanques alemanes sin bajas era imposible. Eso rompía la columna vertebral de la lógica. «O eres un genio, teniente», pronunció finalmente el comandante del batallón, mirando a Zorov directo a los ojos. «O un tonto con suerte. Aún no lo decido». «Soy ingeniero, camarada mayor. Fue un cálculo». «Cálculo», se rió el mayor. Metió la mano en el bolsillo, sacó una cigarrera, chasqueó la tapa. Le tendió un cigarro a Zorov. «Fuma, ingeniero». Encendieron los cigarros. El humo del tabaco se mezcló con el olor a quemado. «Escribe el reporte», dijo el comandante del batallón ya más tranquilo, con tono de negocios. «Detallado, esquema del combate, consumo de munición, y describe ese tu carrusel». En el Estado Mayor del Ejército no lo creerán. Dirán que son inventos. Tendré que enviar una comisión a contar el hierro. «No hay papel», dijo Zorov. El mayor arrancó de su portafolios una hoja limpia, se la tendió junto con un lápiz tinta. Zorov puso la hoja sobre el blindaje tibio y rugoso del tanque. El lápiz temblaba en la mano. Los músculos aún no se recuperaban de la tensión. Empezó a escribir. Las letras salían torcidas, saltarinas. Al comandante del batallón. Reporte. A las 12:00 entré en combate con fuerzas superiores del enemigo. Apliqué táctica de fuego de maniobra. Era un documento seco. En él no había palabras sobre el miedo, sobre el olor a orina y sangre, sobre cómo Gromov rezaba con groserías apretando las palancas, sobre cómo zumbaba el blindaje por los rebotes. Solo hechos. Tiempo. Calibres. Distancias. Zorov dibujaba el esquema. Cuadraditos, nuestros tanques. Rombos, alemanes.
flechas de vectores de movimiento. En el papel se veía como una tarea matemática compleja resuelta por un alumno excelente. Espirales, bucles, líneas de fuego cruzadas. El comandante del batallón miraba por encima del hombro. Su uniforme limpio y planchado contrastaba bruscamente con la espalda sucia del teniente. Era el conflicto de dos mundos: el mundo de la geometría de Estado Mayor, donde todo es bonito y perpendicular, y el mundo de la verdad de la trinchera, donde todo es sucio, chueco, pero efectivo. ¿Embragues, dices?, preguntó el mayor mirando el esquema. Sí, y cambiar discos, y aceite, motores sobrecalentados. Enviaré un taller móvil con repuestos por la mañana, asintió el comandante del batallón. Y enviaré la cocina, que seguro con las raciones secas se han vuelto salvajes. Calló, observando el perfil de Sorov, todo un muchacho. 19 años, y ojos de viejo. «¿Sabes, Sorov?», dijo en voz baja el mayor, «si te hubieras quemado te habría enviado a consejo de guerra póstumamente, por violación del reglamento. Pero así te propondré para una condecoración, la Orden de la Bandera Roja, si en el Estado Mayor creen en esa matemática tuya». «Me da igual, camarada mayor», respondió Sorov, sin despegarse de la hoja. «Lo importante es que envíen los repuestos. Los alemanes volverán mañana. Vendrán furiosos». «Volverán», estuvo de acuerdo el mayor. «Pero les rompiste los dientes. Ahora vendrán con más cuidado. Ganamos tiempo». Sorov puso el punto y firmó. Le tendió la hoja al comandante del batallón. El papel guardaba huellas dactilares negras del teniente, el sello de la guerra que no se pone en ninguna oficina. El mayor dobló cuidadosamente el reporte, lo guardó en el portafolios. «Descansa, teniente. Organiza las guardias. Enviaré infantería de refuerzo por la mañana». Se dio la vuelta y caminó hacia el vehículo. El ayudante saltó detrás. El Gasik dio la vuelta, bañando a Sorov con una nueva porción de polvo, y rodó hacia la oscuridad, hacia donde estaba el Estado Mayor, la conexión telefónica y la relativa seguridad. Sorov se quedó solo. Estaba parado en medio de la estepa, apretando en la mano la colilla regalada por el comandante del batallón. En el cielo empezaron a aparecer estrellas. Estrellas frías, indiferentes, que brillaban igual sobre Stalingrado y sobre Berlín. Se miró las manos, aún temblaban. Pero ahora no por la tensión del combate, sino por el vacío. Demostró el teorema, sobrevivió, pero sabía que la guerra no es un examen que se rinde una vez. Es una sesión infinita, donde cada siguiente boleto puede ser el último, y no hay opción de repetir. Atrás se acercó Gromov. Ya no dormía. Estaba parado, apoyado en la oruga, y también miraba tras el vehículo que se alejaba. «¿Qué, comandante? ¿Te regañaron?», preguntó roncamente. «Prometieron repuestos, Iván», respondió Sorov. «Y cocina. La comida es buena», asintió seriamente Gromov. «Pero los repuestos son aún mejores. Sin embragues mañana no bailamos». Estaban parados en silencio, dos hombres unidos por el metal y un destino común. A su alrededor, en la oscuridad, se enfriaban 15 tanques alemanes, monumentos a su locura y su maestría. La noche entraba en sus derechos, dando un breve respiro antes del nuevo día que de nuevo exigiría de ellos lo imposible. El polvo de la estepa del año 42 se asentó rápido, aplacado por las lluvias de otoño, pero el esquema trazado con lápiz tembloroso en una hoja del portafolios del comandante del batallón permaneció. Fue a los estados mayores, pasó por el papel carbón de los escribanos, se transformó en párrafos secos de manuales de combate. Lo que nació como un acto de desesperación e iluminación de ingeniería en un punto geográfico concreto, se convirtió en un algoritmo sistémico. Ya un año después, en julio de 1943, en el infierno del arco de Kursk, otros tenientes que nunca escucharon el apellido de Sorov gritaban en los laringófonos: «¡Carrusel! ¡A trabajar el carrusel!». Contra ellos ya no iban cuatros, sino pesados tigres y panteras, con blindaje frontal imposible de perforar a quemarropa. Y la única forma de sobrevivir para las tripulaciones de los T-34 volvió a ser la dinámica. Rodeo por el flanco, disparo, tirón, cambio de posición. El vals mortal, inventado por un chico de 19 años bajo Stalingrado, se convirtió en una herramienta estándar de supervivencia de las tropas blindadas soviéticas.
Alexander Sorov no se quemó. La estadística, que fue despiadada con él en agosto del 42, de pronto cambió la ira por piedad. Pasó a través de la guerra como pasa una aguja a través de tela gruesa, dejando un rastro tras de sí, pero permaneciendo entera. Ardió 2 veces, cambió máquinas, enterró amigos, pero llegó a Berlín. Cuando callaron las últimas salvas, se quitó las charreteras con el mismo alivio con el que se quita la ropa sucia impregnada de sudor. Volvió a lo que empezó, a los planos. El excomandante de pelotón se convirtió en ingeniero civil. El hombre que aprendió a destruir técnica alemana dedicó el resto de su vida a construir. Construía puentes y naves industriales. Sus cálculos ahora tocaban la resistencia de vigas y materiales y no ángulos de penetración de blindaje y trayectorias de proyectiles. Pero la guerra no suelta a los ingenieros así como así. Se incrustó en el subconsciente. Cada noche, al cerrar los ojos, el anciano Alexander Sorov no veía obras pacíficas, sino esa misma estepa polvorienta y ardiente. Sentía el olor fantasma de embrague quemado y oía el zumbido en los oídos. Ese mismo sonido cuando una masa de acero de 75 milímetros rebota en el blindaje a 10 centímetros de tu cabeza. Era el precio por sobrevivir. La memoria, funcionando como un disco rayado. Pasaron décadas. El mundo cambió. Los tanques se volvieron diferentes, con blindaje compuesto, telémetros láser y computadoras balísticas. Pero la física de la guerra siguió siendo la misma. A miles de kilómetros del Soviet Kotlub, en un auditorio estéril y con aire acondicionado de la Academia Militar de West Point, en una pizarra blanca, un profesor de táctica dibuja un esquema. Marcadores rojos y azules chirrían sobre el plástico. Cadetes en uniformes perfectamente planchados miran la pizarra. «Presten atención a este patrón», dice el profesor en inglés, señalando con el puntero los bucles que alguna vez dibujó Sorov en su libreta. Es un ejemplo clásico de defensa móvil activa en condiciones de superioridad numérica del enemigo. Lo llamamos respuesta dinámica asimétrica. Los cadetes copian diligentemente el esquema en sus tabletas. Para ellos es una abstracción, pura geometría. Ven vectores, ángulos de ataque y zonas de impacto. Lo aprenden como un teorema que hay que aprobar en el examen para obtener el grado de oficial. Ninguno de ellos conoce el nombre de Alexander Sorov. En los libros de texto de la OTAN, esta maniobra está despersonalizada, desglosada en fórmulas y normativas tácticas. Ninguno de estos chicos jóvenes y bien alimentados siente el olor a orina y sangre que había en el compartimiento de combate del T-34. No saben que esas líneas rectas en la pizarra fueron trazadas con la vida de 16 hombres que solo querían volver a casa. No saben del conductor Gromov que rezaba con groserías a sus palancas. No saben de la temperatura de 60 grados que derretía el cerebro. Para la historia, quedó solo el residuo seco, la eficiencia. Relación de bajas, gráfico de supervivencia, pero en eso consiste la justicia suprema del arte de la ingeniería. El nombre del autor puede borrarse, pero la construcción creada por él sigue funcionando. Un puente construido por un ingeniero sigue en pie, aunque olviden al constructor. La táctica inventada por un teniente sigue salvando vidas de tripulaciones en conflictos locales del siglo XXI, aunque nunca hayan oído hablar de Stalingrado. El intelecto es la única arma que no se vuelve obsoleta. El blindaje se oxida, la pólvora se humedece, los motores se desgastan. Pero la idea de que la velocidad y el cálculo pueden vencer a la fuerza bruta permanece como una constante eterna. Alexander Sorov lo demostró no con una tesis, sino con un combate. Ese día, 23 de agosto del año 42, resolvió una ecuación con 47 variables. Y la respuesta de esa ecuación hasta ahora está escrita en las tablas de la historia militar, aunque sea en letra pequeña en las notas al pie. La guerra es suciedad, la guerra es miedo, pero a veces, en momentos raros, la guerra se convierte en la forma suprema de las matemáticas, donde el precio del error es la vida y el premio no es una medalla, sino simplemente la posibilidad de ver el siguiente amanecer. El carrusel de tanques del teniente Sorov se detuvo hace medio siglo, pero la inercia de ese movimiento, la inercia del espíritu humano y del pensamiento de ingeniería, continúa girando el volante de la historia. La pantalla se apaga, queda solo el zumbido.
No el zumbido de motores, sino el zumbido del tiempo, que devora nombres pero deja la esencia. Y en ese silencio suena la última e invisible conclusión. No gana el que tiene el blindaje más grueso, sino el que piensa más rápido.